Capítulo 8. Hay cosas de las que nunca me ha gustado hablar. Cuando entré a la prisión, comprendí al cabo de poco tiempo que no me gustaría hablar de esta parte de mi vida. Más tarde, dejé de dar importancia a esas resistencias. En realidad, no me consideraba realmente encarcelado los primeros días. Esperaba vagamente que algo nuevo aconteciera. Fue solo después de la primera y única visita de Mary cuando todo comenzó. Desde el día en que recibí su carta, me decía que no le permitían venir más porque no era mi mujer. Desde ese día, sentí que mi casa era mi celda y que mi vida se detenía allí. El día de mi detención, me encerraron primero en una habitación donde ya había algunos detenidos, árabes en su mayoría. Se rieron al verme. Después me preguntaron qué había hecho. Dije que había matado a un árabe y permanecieron entonces en silencio. Pero muy poco después cayó la noche. Me explicaron cómo había que arreglar la esterilla donde tenía que acostarme, enrollando una de las extremidades que podía ser un cabezal. Toda la noche las chinches corrieron sobre mi rostro. Algunos días después me aislaron en una celda donde me acostaba en una yasija de madera. Tenía un cubo para las necesidades y una palangana de hierro. La cárcel estaba en la cima de la ciudad y por un ventanuco podía ver el mar. Un día en que yo estaba aferrado a los barrotes, con mi rostro detenido hacia la luz, un guardián entró y me dijo que tenía una visita. Pensé que era Mary. En efecto, era ella. Seguí para ir al locutorio, un largo pasillo, después una escalera y por último otro pasillo, entre una gran sala donde entraba luz por un amplio vano. La sala estaba dividida en tres partes por dos grandes rejas que la cortaban en longitud. Entre las dos rejas había un espacio de 8 a 10 metros que separaba a los visitantes de los presos. Vi a Mary frente a mí con un vestido de rayas y el rostro bronceado. A mi lado había una decena de detenidos, en su mayoría árabes. Mary, rodeada de moras, estaba entre dos de ellas, una viejecita de labios apretados, vestida de negro, y una mujer gorda, destocada, que hablaba muy alto y gesticulaba mucho. La distancia entre las rejas hacía que los visitantes y los presos tuvieran que alzar mucho la voz. Cuando entré, el ruido de las voces se roteaban en grandes paredes desnudas de la sala. La cruda luz que caía del cielo en los cristales refluía en la sala. Me produjeron una especie de aturdimiento. Mi celda era tranquila y más sombría. Necesité algunos segundos para adaptarme. Sin embargo, terminé por ver netamente cada rostro, dibujado en la plenitud del día. Observé que había un guardián sentado en la extremidad del pasillo entre las dos rejas. La mayoría de los presos árabes y sus familias estaban en cuclillas frente a frente. No gritaban. A pesar del tumulto, conseguían entenderse hablando en voz extremadamente baja. Su sordo murmullo se comunicaba desde el suelo, como un bajo continuo, con las conversaciones que se entrecruzaban sobre sus cabezas. Todo lo percibí rápidamente al adelantarme hacia Mary. Ya pegada a la reja, me sonreía con todo su ánimo. La encontré muy bella y no supe decírselo. ¿Cómo estás?, preguntó en voz alta. Ya ves, ¿te encuentras bien? ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, todo. Nos callamos y Mary seguía sonriendo. La mujer gorda vociferaba hacia mi vecino. Su marido, sin duda, un tipo alto y rubio, de mirada franca, era un fragmento de conversación ya comenzada. Jane lo ha querido, decía la mujer desgañitada. Sí, respondía el hombre. Le dije que tú lo recuperarías al salir, pero no lo quiso. Mary gritó por su parte que Raymond me mandaba saludos y dije gracias, pero apagó mi voz la de mi vecino que preguntaba si estaba bien. Su mujer respondió riendo que nunca se había encontrado mejor. Mi vecino de la izquierda, un joven menudo de manos finas, nada decía. Advertí que estaba frente a la viejecita y que ambos se miraban con intensidad, pero no tuve tiempo de seguir observándolos, porque Mary me gritó que era necesario esperar. Dije, sí, simultáneamente la mirada y sentía deseos de apretar sus hombros por encima del vestido. Deseaba ese fino tejido y no sabía muy bien qué otra cosa cabía esperar. Pero eso era, sin duda, lo que quería decir Mary, porque seguía sonriendo. Solo veía el brillo de sus dientes y los pequeños pliegues de sus ojos. Volvió a gritarme, saldrás y nos casaremos. Respondí, ¿tú crees? Pero fue sobre todo por decir algo. Dijo entonces con mucha rapidez y siempre muy alto que sí, que me absolverían y que volveríamos a bañarnos. Pero la otra mujer chillaba por su parte diciendo que había dejado una cesta en la entrada. Enumeraba todo lo que había puesto en ella. Era necesario verificarlo, porque todo costaba mucho. Mi otro vecino y su madre seguían mirándose. El murmullo de los árabes proseguía por debajo.
Fuera la luz pareció inflarse contra el ventanal. Me sentía un poco mal y hubiera deseado irme. El ruido me hacía daño, pero por otra parte, deseaba aprovechar la presencia de Mary. Ignoro cuánto tiempo pasó. Mary hablaba de su trabajo sin dejar de sonreír. El murmullo, los gritos, las conversaciones se cruzaban. El único islote de silencio era, a mi lado, el joven y la anciana que se miraban. Poco a poco se llevaron a los árabes. Casi todo el mundo se cayó desde que salió el primero. La ancianita se aproximó a la reja y en el mismo momento un guardián hizo una señal a su hijo. Este dijo, adiós, mamá. Y ella pasó su mano entre dos barrotes en señal de despedida lenta, prolongada. Salió mientras entraba un hombre, con el sombrero en la mano y ocupaba su puesto. Trajeron a un preso y empezaron a hablar animadamente, pero a media voz, porque en la sala se había vuelto a hacer el silencio. Vinieron a buscar a mi vecino de la derecha y su mujer, como si no hubieran advertido que ya no era necesario gritar. Le dijo sin bajar de tono, cuídate mucho. Llegó mi turno. Mary hizo un gesto de que me besaba. Me volví antes de desaparecer. Estaba inmóvil, con el rostro apretado contra la reja y a la misma sonrisa rota y crispeada. Fue poco después cuando me escribió. A partir de ese momento empezaron las cosas de las que nunca me ha gustado hablar. No conviene exagerar. En cualquier caso, a mí me fue más fácil que a otros. Sin embargo, al comienzo de mi detención, lo que me resultó más duro fue tener pensamientos de hombre libre. Me ganaba el deseo, por ejemplo, de estar en una playa y bajar hacia el mar. Imaginaba el rumor de las primeras olas bajo las plantas de mis pies, la entrada del cuerpo en el agua y su liberación en ella. De pronto sentía hasta qué punto se estrechaban los muros de mi celda. Esa fase duró algunos meses. Después, solo tuve pensamientos de preso. Esperaba el paseo cotidiano en el patio o la visita de mi abogado. Organizaba muy bien el resto de mi tiempo. Pensé entonces, con frecuencia, que si me hubieran hecho vivir en un tronco de árbol seco, sin más ocupación que mirar la flor del cielo sobre mi cabeza, me habría habituado poco a poco. Habría esperado los vuelos de pájaros o los encuentros de nubes como esperaba aquí las curiosas corbatas de mi abogado y como, en otro mundo, aguardaba hasta el sábado para estrechar el cuerpo de Mary. Pero, pensándolo bien, no estaba en un árbol seco. Otros eran más desgraciados que yo. Era además una idea de mamá y ella repetía con frecuencia. Decía que terminaba uno por acostumbrarse a todo. Por otra parte, yo no iba tan lejos de ordinario. Los primeros meses fueron duros, pero, precisamente, el esfuerzo que hubo que hacer ayudaba a pasarlo. Me atormentaba, por ejemplo, el deseo de una mujer. Era natural, dada mi juventud. No pensaba nunca particularmente en Mary, pero pensaba con tal intensidad en una mujer, en las mujeres, en todas las que había conocido, en todas las circunstancias en las que había amado, que mi celda se llenaba de todos los rostros y se probaba de todos mis deseos. Ese pensamiento me desequilibraba en un sentido, pero en otro mataba el tiempo. Había terminado por ganar la simpatía del guardián jefe que, a la hora de las comidas, acompañaba al mozo de cocina. Fue él quien, primero, me habló de mujeres. Me dijo que esa era la primera cosa de las que se quejaban los otros. Le dije que yo era como ellos y que consideraba este tratamiento injusto. Pero es precisamente para eso, para los que os meten a la cárcel. ¿Cómo para eso? Claro, la libertad, eso es. Se os priva de libertad. ¿Nunca lo has pensado? Lo aprobé, cierto, le dije. ¿Dónde estaría el castigo? En efecto, usted comprende las cosas, los otros no, pero terminan por consolarse ellos mismos. Luego el guardián se fue. Hubo también los cigarrillos. Cuando entré en la cárcel, me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, la corbata y todo lo que llevaba en los bolsillos. Los cigarrillos, entre otras cosas. Una vez en la celda pedí que me los devolvieran. Me dijeron que estaba prohibido. Los primeros días fueron muy duros. Quizá fue eso lo que más me abatió. Chupaba trozos de madera que arrancaba de la tabla de mi cama. Paseaba todo el día en una náusea perpetua. No entendía por qué se me privaba de algo que no hacía daño a nadie. Más tarde comprendí que se trataba también de un elemento del castigo, pero en ese momento ya me había habituado a no fumar y el castigo había dejado de serlo para mí. Dejando aparte esas molestias, no me sentía demasiado desgraciado. Todo el problema consistía, una vez más, en matar el tiempo. Terminé por aburrirme en absoluto desde el momento en que aprendí a recordar. Empezaba a veces a pensar en mi habitación, imaginariamente. Partía de un extremo para volver a el enumerado mentalmente todo lo que se encontraba en mi camino. Al principio, resultaba rápido, pero cada vez que volvía a empezar, se hacía un poco más largo, porque me acordaba de cada mueble, por cada uno de ellos, de cada objeto que había en él.
de todos los detalles, y en cuanto de los detalles mismos, de una incrustación, una figura, un borde mellado, de su color o de su tono. Trataba a la vez de no perder el hilo de mi inventario, de hacer una relación completa, con tanto éxito que, al cabo de pocas semanas, podía pasar horas tan solo enumerando lo que había en mi habitación. Así, cuanto más reflexionaba, más cosas desconocidas y olvidadas emergían en mi memoria. Comprendí entonces que un hombre que no hubiese vivido más que un solo día podría, sin dificultad, vivir 100 años en una prisión. Tendría suficientes recuerdos para no aburrirse. En cierto modo, era una ventaja. También había el sueño. Al principio dormía mal durante la noche y nada durante el día. Poco a poco, fui pasando mejor las noches y conseguí dormir también de día. Puedo decir que en los últimos meses dormía de 16 a 18 horas diarias. Me quedaban así 6 horas que matar con las comidas, las necesidades naturales, mis recuerdos y la historia del checoslovaco. Entre mi colchoneta y la tabla de la cama había encontrado, en efecto, un viejo pedazo de periódico casi pegado a la tela, amarillento y transparente. Resaltaba un sueco cuyo comienzo faltaba, pero debía de haber acontecido en Checoslovaquia. Un hombre había salido de una aldea checa para hacer fortuna. Al cabo de 25 años había regresado, rico, con una mujer y un niño. Su madre regentaba un hotel con su hermana en la aldea natal. Para darles una sorpresa, dejó a su mujer y a su hijo en otro alojamiento y fue al hotel de su madre, que no lo reconoció cuando entró. Por broma, tomó una habitación, había dejado ver su dinero. Durante la noche, su madre y su hermana lo asesinaron a martillazos para robarle y arrojaron su cuerpo al río. Por la mañana vino la mujer y reveló sin darse cuenta la identidad del viajero. La madre se ahorcó, la hermana se arrojó a un pozo. Debí de leer esta historia miles de veces. Por una parte, era inverosímil, por otra, era natural. Me parecía de todos modos que el viajero lo había merecido un poco y que nunca se debe jugar. Así, con las horas de sueño, los recuerdos, las lecturas de mi historia checa, la alternancia de la luz y la sombra, discurrió el tiempo. Por supuesto, había leído que se terminaba por perder la emoción del tiempo en la cárcel, pero eso no tenía mucho sentido para mí. No había comprendido hasta qué punto podían los días ser cortos y largos a la vez. Largos de vivir, sin duda, pero tan distendidos que terminaban por desbordar uno sobre otro. Perdían su nombre, solo las palabras ayer o mañana tenían para mí sentido. Cuando un día el guardián me dijo que llevaba allí 5 meses, lo creí, pero sin comprenderlo. Para mí, se trataba del mismo día incesante que desencadenaba en mi celda y del mismo trabajo que proseguía. Aquel día, cuando el guardián se hubo ido, me miré en mi escudilla de hierro. Me pareció que mi imagen permanecía seria, incluso cuando yo trataba de sonreírle. La agité ante mí. Sonreí y la imagen mantuvo el mismo aire severo y triste. El día acababa y era la hora de la que no quiero hablar, la hora sin nombre, en la que los ruidos de la tarde subían de todos los pisos de la cárcel en un cortejo de silencio. Me acerqué al ventanillo y, con la última luz, contemplé una vez más mi imagen. Seguía estando seria, pero ¿de qué asombrarse si en ese momento también yo lo estaba? Al mismo tiempo, y por primera vez después de meses, oí distintamente el sonido de mi voz. La reconocí porque la resonaba ya hacía largos días en mis oídos y comprendí que durante todo ese tiempo había hablado solo. Me acordé entonces de lo que decía la enfermera en el entierro de mamá. No había solución y nadie puede imaginarlo lo que las tardes son en las prisiones.